Bueno, ahí empezamos. Bueno, la clase de hoy va a ser los tres prefijos preformativos, ¿sí? Que va a ser el i, el a y el u. Es un tema bastante complejo. Zamudio lo hace simple, pero es mucho más complejo de lo que parece, especialmente si leemos la gramática de Jagerman, ¿sí? Igual primero, antes de empezar esto, vamos a ver la estructura de la forma verbal no finita, para que les quede claro cómo se forma, que es algo más simple, ¿sí? Bueno, tenemos forma verbal no finita. Este es el cuadro de la conjugación pronominal, o sea, el pronominal porque se construye con pronombres, ¿sí? Se construye con un pronombre y un directivo. Para empezar a introducir el tema de la forma verbal no finita, habíamos dicho en la primera clase que, sería la última clase del nivel 1, que carecen de prefijos, solamente hay sufijos. Entonces ahí va a estar un poco lo complicado, porque vamos a ver todo invertido, ¿sí? Vamos a tener los casos dativos, los pronombres, los directivos, todo como sufijo, ¿sí? Va a estar invertido. Generalmente hay tres formas de traducción de la forma verbal no finita. Se utiliza para construir el verbo en imperativo. Y también se traduce el verbo generalmente como infinitivo, ¿sí? La estructura que vamos a ver hoy es la conjugación pronominal, que literalmente lo traduciríamos como al entrar. Está en Maru y en Hamtu. ¿Se acuerdan que Hamtu era la acción terminada y Maru la acción no terminada? O sea, sería el perfectivo y el imperfectivo. O pasado futuro. Entonces nosotros acá tenemos el infinitivo cur, ¿sí? Más el nominalizador a, que da cura, ¿sí? O sea, esto sería un participio entrado, pero en este caso es un infinitivo, ¿sí? El nominalizador puede transformarlo en participio o en infinitivo, ¿sí? En este caso lo vamos a traducir como infinitivo. Vendría a ser al entrar, ¿sí? Podríamos tomarlo quizás como, ¿por qué diríamos al entrar? Porque tiene el directivo ne. ¿Se acuerdan que en la frase verbal el directivo habíamos visto en el cuadro que era ne? ¿Sí? Entonces esto sería en, gu es la primera persona, mi, entrar, en mi entrar, en tu entrar, en su entrar, en humano. No existe en plural primera persona y segunda persona, pero sí en tercera persona. En este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, el de Q, ¿sí? El de QQ se le agrega el sufijo ed, ¿sí? El sufijo ed es el que generalmente lo traducíamos como voy a entrar, ¿sí? O sea,
¿Por qué? Porque está con Maru. Entonces se le va a agregar el prefijo ed, ¿sí? Que se lo traduce como algo que una acción no terminada, voy a entrar, ¿sí? Entonces sería como en mí voy a entrar. ¿Cómo lo traduciríamos esto? Lo podemos traducir como al entrar o cuando hube entrado, ¿sí? Si está en Hamtu. Si está en Maru, lo vamos a traducir como al entrar, otra vez, o cuando yo entre, o cuando yo haya entrado, ¿sí? Bueno, después tenemos otras formas de, o sea, acá sería, por ejemplo, vamos para traducir todo. En mi entrar, literalmente dice en mi entrar, ¿sí? La traducimos como cuando yo he entrado, en tu entrar sería cuando tú, ¿sí? Has entrado, cuando él ha entrado, y después acá sería cuando yo entre, cuando tú entres, cuando él entre, cuando esto entre, ¿sí? Cuando ellos entren. O sea, sería básicamente la traducción. Después tenemos verbo más nominalizador, por ejemplo, cura, eso lo habíamos visto cuando hablábamos de adjetivo, se lo traduce como participio. O sea, si yo digo cura, sería entrado, ¿sí? Cura sería entrado. Después, según el contexto, es si es un participio activo o un participio pasivo. ¿Qué va a determinar si es participio activo o participio pasivo? Los sufijos, ¿sí? Perdón, los prefijos. En caso de ser una forma, una forma finita, ¿sí? Que eso lo vamos a ver con el participio ia, perdón, con el prefijo i y el prefijo a. Ahora, en forma no finita va a ser solamente participio y se lo va a traducir como un adjetivo. Amado, entrado, callado, ¿sí? Y después tenemos verbo más el prefijo ed, se traduce como infinitivo, ¿sí? O sea, sería para entrar. O sea, literalmente, cure es para entrar. ¿Cómo lo vamos a traducir? Voy a entrar, ¿sí? En esta forma. O sea, si yo pongo verbo más nominalizador, que es el participio, más el prefijo ed que marca el infinitivo, más men, que sería yo, ¿sí? Estaría diciendo voy a entrar, ¿sí? Bueno, voy a traer acá. Supongamos, vamos a poner el verbo traer es tum, ¿no? Sería tum, ma, me, em. ¿Por qué desaparece la D? Porque acá hay una M, ¿sí?
Men ¿se acuerdan? Yo soy. Entonces va a quedar, yo voy a entrar. Ahora, si yo lo pongo, por ejemplo, esto, ¿sí? Va a quedar dam. Esto va a entrar. O él va a entrar también. ¿Se acuerdan que el verbo ser en copulativo podía ser men, me o am? Me es la segunda persona, am es la tercera persona. Entonces, él o esto va a entrar. Si yo pongo yo voy a entrar, sería tú vas a entrarme. Aunque hay veces que, bueno, el meen no se escribe meen, también hay veces que se escribe me. Pues entonces sería más o menos la construcción así. Y después tenés el imperativo. El imperativo es fácil, ¿sí? Se pone el verbo nominalizador. O sea, es el verbo más nominalizador. Por ejemplo, Gena es vete, ve, ¿sí? Y después tenés lo que había dicho, nominalizador más la persona. ¿Se acuerdan que yo les dije recién que los prefijos de la forma finita se ponen como sufijos de la forma no finita? Como era a mí, ¿sí? Si vemos en la tabla, a mí era más, ¿sí? Entonces, como escribo págame, la ma. ¿Cómo pondría págale, lana? ¿Sí? A él, a ti. O sea, los mismos prefijos que son del objeto indirecto se van a poner como sufijos. Obviamente el nominalizador no se ve por qué, porque es la. ¿Sí? Si fuera ven a mí, acá tendría que estar genama. ¿Sí? Si fuera ve hacia él, genana. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se va a invertir, va a estar en espejo. ¿Sí? O sea, el objeto indirecto que antes estaba antes del que ejecuta la acción, va a estar como sufijo después. ¿Sí? Eso más o menos es como se conjugarían todas las formas no finitas. Es según el libro de Jagerman, pero también en el de Zamudio dice lo mismo. O sea, no hay más que esto en forma finita. Puede ser participio, conjugación pronominal, imperativo o infinitivo. ¿Sí? Cuando esté en infinitivo lo vamos a traducir no como infinitivo, sino que vamos, por ejemplo, acá va a ser el infinitivo más el sufijo el. El sufijo el vendría a ser como él. Lo traducimos literalmente como para, pero en realidad sería voy a. O hay veces podría ser quiero hacer también. Voy a hacer o quiero hacer.
Aunque quiero hacer, lo vamos a poner en las formas finitas con el prefijo ga, que eso lo vamos a ver la clase que viene con los otros prefijos pronominales. Bueno, ahora vamos a lo complicado. Primero empezamos con Zamudio y después seguimos lo que explica Jagerman, que va a ser lo complicadito acá. Bueno, el prefijo preformativo u es fácil de traducir. ¿Cómo lo vamos a traducir? Como cuando o después de qué. O sea, introduce oraciones subordinadas en perfectivo. Siempre va a estar en pasado, ¿sí? O sea, va a estar siempre en acción terminada, en hamtu. El prefijo u nunca va a estar en maru, siempre va a estar en hamtu, ¿sí? Eso es para que entiendan. Entonces, por ejemplo, acá tengo una. Cuando hubo llorado, él le abrazó. U, cuando me es el verbo llorar. Mu vendría a ser el prefijo ventivo que por aglutinas, por armonía vocálica, se transforma en E. ¿Sí? Entonces queda humer. Humer, o según Alexa Sajala va a ser Homer, ¿sí? Que es el que propone que la U en algunos casos se pronuncia como una O. Entonces sería cuando hubo llorado, ¿sí? Gu, el cuello, le cubrió. Es una manera de decir abrazó. Gu, munala, ¿sí? Cuando hubo llorado, él le abrazó. Tenemos acá na, que es a él, ¿sí? En este caso sería a él, no para él, ¿sí? Mu es el prefijo ventivo que indicaba aquí, que se le usa para la voz activa, ¿sí? Esto va a ser tanto en Jagerma como en Zamudio. Ahora, ¿qué dice Zamudio del prefijo IA? Que el más complicado va a ser el A. El I introduce oraciones en perfectivo. O sea, según Zamudio, la I siempre va a estar con el verbo en hamtu, ¿sí? Se lo traduce como entonces, ¿sí? O sea, la I vendría a ser algo que está en hamtu, pero que te conecta a la oración anterior. Tiene una continuidad. Yo qué sé, el rey le pegó, entonces él lloró, ¿sí? Él lloró como sería, emer, pasar lo mismo que el anterior. Acá tenemos la I, que es el prefijo I, mu, er. ¿Qué sucede con la I? Se transforma en E por armonía vocálica, ¿sí? Esto es muy posible. Realmente la I se transforma en E cuando hay armonía vocálica. Si el sufijo verbal es nominalizador a, se lo va a traducir como pretérito perfecto o participio activo. ¿Sí? Es igual, después vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? El A, ahí está el problema, que no siempre se va a escribir como A. En el norte de Sumeria sirve para expresar la forma pasiva, ¿sí? Y en el sur expresa verbos estativo en imperfectivo, ¿sí? O sea, va a estar generalmente, cuando está como estativo, va a estar con el verbo en maru, ¿sí? En lo simple podríamos decir que el i va a estar en hamtu
y el A va a estar en Maru. Ahora, ¿cuál es el problema? Y ahí quizás viene la confusión, es que en el sur el prefijo A en la antigüedad era al, después se transforma en A y al final se transforma en I. O sea, hay un cambio dialectal entre el norte y el sur. Esto Jagerman te lo explica por medio de ejemplos, que Zamudio no te los va a explicar. O sea, si tenés que elegir entre los prefijos IA para empezar a estudiar, te conviene tomar Jagerman. El problema de Jagerman es que está en inglés, ¿sí? Pero bueno, lo podemos traducir y lo vamos analizando. No es tan complicado. Entonces, ¿qué sucede? Esta A muchas veces va a estar como I. Por ejemplo, en los textos de Gudea. Si aparece como I, nosotros vamos a decir, che, pero bueno, debería estar la conjugación en imperfectivo. ¿Sí? Entonces vas a encontrar el I como imperfectivo, entonces ahí nos damos cuenta de que hay un cambio dialectal en el sur. ¿Cómo nos damos cuenta? Con los textos de Lagash. Hay textos de Lagash que a veces la misma frase va a estar la A y a veces la I. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a la otra, donde están los ejemplos. Por ejemplo, norte, como voz pasiva. Se levantó como un joven. ¿Sí? Uno se levantó como un joven. Yule es. Acá agregamos el es, ¿se acuerdan que era el ye también? ¿Sí? Hay veces que en vez de traducirlo como hacia, perdón, como hasta, lo vamos a traducir como cómo. ¿Sí? O sea, acá no dice hasta, dice cómo. Entonces tenemos el primer ejemplo del norte. En el norte va a decir algú, se levantó. Algo parecido lo vamos a ver en los textos de Lagash. Por ejemplo, en la reforma de Urucaguina hay momentos que dice a, ¿sí? Y está en pasivo. En sur quedaría como estativo, ¿sí? Habla del estado de la persona. Entonces tenemos Bau, que es un dios, está preocupado, ¿sí? Vamos a cambiar color. Vamos a poner otro colorcito mejor. No, podemos poner azul. Tenemos acá, está preocupado. Tenés, ¿cómo lo analizamos esto? A más mu, o sea, se pierde la U, ¿sí? Da, cush. Da expresa compañía, ¿sí? O sea, sería el objeto oblicuo. Con lo traducimos por, sería con quién, con irikage, o sea, de sería, ¿no? Está preocupado sobre, sería como un objeto oblicuo. Entonces, Bau está preocupado por el estrado, estrado, de Irikage Nakada, que es un dios, ¿sí? Esa forma, lambda. Amdakush está preocupado por, ¿sí? Ese por marcaría al objeto oblicuo.
presente indicativo. Este sería la traducción más común, especialmente en Lagash del periodo de Anatum. Esto de acá pasa a ser de Lagash del periodo de Gudea, ¿sí? Nos damos cuenta justamente por el dios, ¿no? Bau. O sea, sería más por el dios que está mencionado, es de la época de Gudea de Lagash o de Yulgi, ¿sí? En este caso tenemos el decreto del Lil, él obedece, ¿sí? O sea, la palabra del Lil guarda. Esto es guardar la palabra, es obedecer el decreto. El decreto del Lil, acá está el genitivo, ¿se acuerdan que se marcaba? Vamos a poner el genitivo en rojo, que vendría a ser el la, el de, ¿sí? El decreto es esto, de Lil, an, dab, ¿sí? ¿Qué sería el an? Sería el prefijo a más la tercera persona, ¿sí? O sea, acá no estamos hablando del objeto indirecto, sino que del agente. And up. Porque como nos damos cuenta, pues si no tendría que estar muná. Sería amna a lo sumo. Pero acá es and up, ¿sí? Entonces, él obedece. Lo traduciríamos como presente indicativo. Esta es la traducción más común que hay del prefijo a. Ahora, cuando vemos cambio de dialectal y tenemos, ¿esto por qué nos damos cuenta? Porque claramente este texto se escribe en una época y en esta otra, una época posterior. O sea, es el mismo texto escrito en una época posterior y hay un cambio dialectal, ¿sí? Entonces acá tenemos, la señora le conoce. Nine Ansu. Ahora acá hay un problema que acá tenés Nine Insu. Entonces, esto entendemos que quiere decir le conoce, ¿sí? Sería a más el perfectivo, ¿sí? Esto lo entendemos ¿por qué? Porque hay un caso de Ansu, ¿sí? Más el perfectivo se traduce como estativo en el sur, ¿sí? Como este está en perfectivo, es hamtu, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al estar en hamtu más el sufijo a, lo vamos a traducir como un estativo, un estado. Está preocupado. La señora le conoce, ¿sí? Nin Ansu. Después tenemos otros ejemplos. Tenemos otro ejemplo con al, ¿sí? O sea, hay un momento que hay pocas evidencias con al, pero hay un momento, Samudio y Jagerman están en acuerdo de que al y a es lo mismo. Al era más antiguo y después se transforma en a. Entonces tenemos, el rey es bueno. Otro caso estativo, ¿sí? Está el prefijo al más el perfectivo. El rey es bueno. Es un estativo. Está hablando del estado del rey. Imperfectivo. Es el verbo decir en maru, ¿sí? O sea, acción no terminada. Tenemos a, la B hace referencia a esto. La A hace referencia al prefijo preformativo. Yo digo, ¿sí? Lo traduciremos como yo, como presente.
Participio activo, acá se pone un poco más complejo. Participio activo en presente. El humaíta, o sea, el habitante de Uma, Luuma, es alguien, ¿sí? Participio activo, quien vive con Urdumu, ¿sí? Con Urdumu, quien vive. O quien está vivo sería, ¿no? No, a ver, bueno, que la traduciríamos alguien quien vive. Sería un participio. Sí, alguien que está vivo sería en realidad, o quien está vivo, o con Urmud. Pero lo traducimos quien vive con Urmud. ¿Sí? Está el nominalizador a, que se junta con la a porque vivir es el verbo til. Da, que expresa compañía, con quien, con Urmud. Y tenés an, ¿sí? Sería la a más la n, que es para él, ¿sí? O sea, con Urmud y para Urmud, ¿sí? Entonces sería un participio activo presente. Perfectivo. Tenemos lugar ki anangane, el rey a quien él amó, ¿sí? Y después tenemos cuando el gobernador de Nippur salió de Irisagri, ¿sí? Tenemos Idatush. Ah, sitió, perdón, dije salió. Sitió Irisagri, que es un lugar. Y acá tenemos el determinativo de ciudad. Cuando el gobernador de Nippur, Nibru es Nippur, Irisagri da, ¿sí? Con la ciudad Irisagri, y entonces da con, ¿sí? Junto a Tush se sentó, sentado, ¿sí? Tuya estaba sentado, ¿sí? Cuando el gobernador de Nippur sitió Irisagri. Si tenemos el nominalizador, el verbo sentar, o sea, se sentó junto a la ciudad. O sea, sentarse con una ciudad significa sitiar. Después, bueno, Samudio. Estos son todos ejemplos de Jagerman, ¿no? Samudio te empieza a dar, por ejemplo, el prefijo i, más para arriba, así sigo escribiendo acá. Lo que se traduciría, ¿sí? Con i, recuerdan que era entonces, y en perfectivo, o sea, acción terminada, ¿sí? Ingar, yo coloqué, para que tengan en cuenta la persona, tú, perdón, él colocó,
Yo coloqué, generalmente se va a confundir, por eso es que tú colocaste, esto lo omitió Samudi en el libro, colocaste. O sea, yo coloqué y tú colocaste, se van a, o sea, la primera y segunda persona se conjugan igual, en pasado y en futuro también, ¿sí? Después, bueno, tenés él colocó, después tenés dar, el no personal, o colectivo. Hay veces que se lo traduce como colectivo. Eh, Eso colocó. Y en colectivo sería ellos colocaron, ¿sí? Después tenés en futuro, ¿sí? Esto en futuro, o sea, en Maru va a quedar Inga 2, Ga 2 en perdón, an por armonía vocálica es an. Y sería yo o tú colocaré. Voy a poner, ¿sí? Acá sí podríamos formar conjugaciones. ¿Por qué? Porque en I no va a cambiar, ¿sí? Va a estar. Es una forma activa que puede estar en pasado o en futuro, ¿sí? Entonces, en el contexto puede cambiar un poco, porque yo recién digo, por ejemplo, la tercera persona, ¿sí? El colocó es Ingar. Por ahí hay veces que no va a decir Ingar. Y vamos a ver, por ejemplo, un caso. Es prisión, ¿sí? Lo voy diciendo. En la casa de los presos sería, ¿sí? Casa de prisioneros tenés casa, el genitivo, más el locativo. En la casa del prisionero, ¿sí? Que sería en la prisión, y ti, él vive. Entonces acá tenemos un problema, pues se puede confundir con el otro ahí, ¿sí? Eh, Otro problema que podemos tener, sí, acá, vamos a poner a ver, Ludos o alguien. Aquí era, bueno, aquí es el determinativo, no se pronuncia, Humara, sería. Anatum me
Gal, Enlil, la na yum. Bueno, el prefijo i, cuando le sigue na o ra, se transforma en e. ¿Sí? Esto es algo que está en los dos libros de gramática. ¿Sí? Se va a transformar en e en esos casos. Entonces, ¿qué pasa? Como está na, este se transforma en e. Es una de las cosas que quizás que podría complicarse oye, en alguna traducción. Vamos a achicar acá. Sí, entonces acá, ¿qué diría? Eanatum dio al Umaíta, ¿sí? al hombre de Uma. Eanatum está en negativo, por eso termina en me. Le dio en Ayum. Sayush es red, Gal, la gran red del Nil. Acá en el sentido de Dio, en realidad te estoy diciendo Eanatum, al hombre de Uma, que el hombre de Uma en ese caso era Ush, ¿sí? Esto aparece en la roca de Anatum que la otra vez habíamos visto. Dio sería lanzó, ¿sí? Lanzó la red. Después algo que dice Samudia más en el ejemplo de pero acá no sé, esto es algo que aparece en lo de Samudio, yo no lo creería porque lo entendemos ¿se acuerdan que Yerma decía que cuando era la forma no finita, el verbo más el nominalizador era imperativo? Acá Samudio te dice que no, el nominalizador no es nominalizador, sino que es el prefijo a. Dice que en formas finitas el prefijo a transforma el verbo en imperativo, cosa que se contradice con lo que dice Jagerman. ¿Sí? Jagerman dice que es el nominalizador. Y hay muchas veces que Samudio también lo analiza como nominalizador. Después tenemos dentro de las notas de pie de página de Samudio, que es la parte de complemento, él explica 3 puntos. ¿Sí? Dice, cuando leemos, esto lo voy a leer, cito, está en la página 173 de la nueva gramática de Samudio. Cuando leemos atentamente los documentos más antiguos, vemos que a aparece regularmente en formas del imperativo, estativo y perfectivo. Y al mismo tiempo, el prefijo i aparece casi exclusivamente para las formas imperfectivas. Da la impresión de que ambos prefijos vocálicos eran marcadores aspectuales. I marcaba Hamtu y A marcaba Maru. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay veces que I está marcado por Maru, como habíamos dicho en el ejemplo anterior. Según se trata de explicar que es un cambio dialectal y que en realidad la A se transforma en I en el sur y por eso en el sur vas a tener la I
como prefijo preformativo de tiempos en Maru. ¿Sí? Ese es un punto. La A inicial de una cadena verbal que comience por ABA es siempre U. ¿Sí? O sea, si vos ves que hay una parte donde, ¿sí? Vamos a poner ABA Gem, lo traduciríamos cuando se fue. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va es la voz media. Se acuerda que lo habíamos visto. Va es voz media, A es U. ¿Esto por qué? Porque nunca el prefijo A ni el prefijo I va a preceder, perdón, nunca el prefijo A va a preceder la va. El prefijo I y el U sí. El U sí, por armonía vocálica se transforma en A y el I por armonía vocálica se transforma en E. ¿Sí? Bueno, si nosotros quisiéramos poner cuando se fue, la armonía vocálica va a hacer que quede abagem. ¿Sí? Este abagem nunca lo vamos a traducir como prefijo preformativo a. Después tenemos la tercera cosa que analiza. En los textos gramaticales A y B, vemos que las formas sumerias con A y AN eran traducidas en acadio por estativos o formas pasivas. Por ejemplo, Amgar en acadio dice Yakin, que es colocado. ¿Sí? Amgar es colocado. Después tenemos Anangar. En acadio tenemos Yakishum. Es colocado para él. Abgare lo tenemos como Ishakan. Y en presente lo tenemos como Yakanu. ¿Sí? Es colocado. Entonces, ¿qué sucede? Gracias a las tablillas lexicales AB, podemos entender que lo que está como prefijo AN y A, según el acadio, va a estar en forma pasiva o en forma estativa. ¿Sí? O sea, el prefijo A va a ser pasivo, generalmente es pasivo, pero hay veces que se lo va a traducir como estativo. Es colocado, extraído, ¿sí? Pero bueno, hasta acá sería la clase. Ahora voy a dejar de grabar, así vamos a las preguntas.